Uno de los salmos, para ser más exacto, del Salmo número 118, los versículos 8 y 9, nos dice algo que es bastante concluyente, es en este aspecto también bastante claro. Dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ciertamente, nosotros sabemos cuán fiel Dios es. Nosotros sabemos cuán honesto Dios es. Nosotros sabemos cuán sincero Dios es. Pero también sabemos las debilidades, también sabemos y conocemos de lo que en este sentido sería nuestra infidelidad, producto de incredulidad. En esta mañana, casualmente, y en realidad todo el libro de Hebreos nos enseña cuán fiel Dios es. Nos enseña cuán suficiente Jesús es y nos enseña cuánto nosotros necesitamos de Él. Usted y yo necesitamos de nuestro Jesús más de lo que quizás usted y yo quisiésemos aceptar. Más de lo que muchas veces quizás usted y yo quisiéramos reconocer. Usted y yo, es más, necesitamos de Jesús, de muchísimo más de lo que todos juntos pudiésemos comprender, pudiésemos entender. Y ciertamente, cuánto necesitamos de Jesús. Siempre hemos mencionado que Dios nunca va a ser el problema, para nada. Y debemos estar bien nosotros con aquello que Dios nos dice. Dios nos dice algo, hey, está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay alguien en quien nosotros debemos confiar totalmente, ese alguien es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro Dios hasta quizás debería cambiar un poquito, ¿sí? Debería hasta quizás modernizarse un poquito. Ojalá que no. Sí, ojalá que no, que nuestro Dios no cambie, y la Biblia dice que no cambie, pero aún así nosotros como que quisiéramos que sí. No, Dios no cambia, dice la Biblia, en Hebreos también, lo vamos a ver más adelante, sí, en el estudio de esta carta, que cierto, Jesucristo es el mismo, ¿sí? Ayer, hoy y por los siglos. Y es que Jesús lo entiende todo, ¿sí? Y Él sabe ciertamente que es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Decía, Dios nunca es el problema somos nosotros. Al punto que mire usted, algo que dice uno de los versículos que hemos leído, al punto que dice en el versículo 15, por ejemplo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se da usted cuenta a qué punto nosotros llegamos? Estamos hablando de Dios, de su bendita, de su maravillosa gracia, y nosotros muchas veces hasta la rechazamos. O sea, nosotros muchas veces hasta la dejamos de lado. ¿Por qué razón? Infidelidad, incredulidad. Claro que Dios desea lo mejor para nosotros, y entiéndase que lo mejor para nosotros siempre va a estar en Él. Metemos, sin embargo, que es importante que para nosotros poder comprender estos versículos, necesitamos nosotros de comprender por qué se está hablando de esto. Porque de lo contrario vamos nosotros a malinterpretar fácilmente estos versículos. ¿De qué se está hablando acá? ¿De qué se está hablando en esta parte de la carta a los hebreos? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Y mire usted, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y vamos a repasar algunos versículos en el mismo Hebreos, en el capítulo 10, por ejemplo, del mismo Hebreos, ¿sí? A partir del versículo 19, nos dice, 10, 19, ahí nada más está un par de hojas de donde usted estuvo. Hebreos 10, 19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, eso es Jesús, ¿sí?
Acerquémonos, sí, está hablando aquí a la congregación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ciertamente, sí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no es salvación, esto es preparación para la adoración. Claro que Jesús está trabajando con el propósito de que nosotros, sus iglesias, pudiésemos adorar a Él. Les dije hace un rato, ¿sí? No hay cosa para el creyente, para aquel que es hijo de Dios, no hay cosa más bendecida que el que podamos adorar como iglesia a nuestro Dios a través de Jesús. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eso es lo que está trabajando Jesús. Jesús está trabajando con ese propósito. Entienda usted, con el propósito de que ciertos sus iglesias, sus hijos en sus iglesias o con sus iglesias, pudiésemos adorar a ese nuestro Dios que es maravilloso. Y ciertamente que lo es. ¿Existe cosa mejor que esto? No hay. No hay. Usted puede mencionar lo que usted desee. No hay cosa mejor que esta. Que podamos a través de Jesús entrar a ese trono de Dios con el propósito de adorar su santo nombre y este Jesús como sacerdote. Por eso dice, acerquémonos. Luego en el versículo 23 nos dice, mantengamos, y una vez más, plural, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como Él es fiel, y entiéndase, Él va a ser siempre fiel, nosotros también aferrémonos a Él, aferrémonos a sus enseñanzas, aferrémonos a su palabra, porque Él es fiel. Y cierto, Él es fiel. Dije, nosotros somos los que tenemos problemas quizás con fidelidad, Él no. Dios no tiene problemas con fidelidad. Y nos dice también en el versículo 24, ¿sí? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, esto es adoración. Esto es adoración. Y nos está diciendo, cierto, Jesús nos está preparando, capacitando para la adoración con su iglesia. Claro que sí lo está haciendo. Mire usted versículos 28 y 29 de este mismo capítulo. Y cuando se deja de lado lo de Dios. Esto es cuando dejamos de lado lo que Jesús está haciendo por nosotros y prestamos más atención a lo nuestro. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, cuando nosotros dejamos lo que Jesús está haciendo por nosotros, cuando nosotros dejamos de lado lo que Jesús está obrando por nosotros, con el propósito de que tengamos cierto este acceso libre al trono de Dios, para poder adorarle a Él, para poder alabarle a Él. Pero cuando nosotros dejamos eso, ciertamente merecemos hasta mejor castigo que los que desobedecieron a la ley. Versículo 30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y mire usted, terminamos el capítulo 10 diciendo, nosotros, esto es iglesias, ¿sí? No somos de los que retroceden para perder. O sea, no necesitamos nosotros estar retrocediendo, no necesitamos ser infieles a Dios. No necesitamos nosotros ser así. Si más bien hay algo que nosotros necesitamos, ser personas de fe. ¿Qué significa fe? Escuchar a Dios, obedecer a Dios. Es así de sencillo. O sea, esa es la fe de la que se está hablando acá, porque recuerde que después del capítulo 10, ¿qué capítulo viene? Cheque, ustedes se pasan, ¿sí? El capítulo 11. ¿Y el capítulo 11 qué cosa es? Conocido como el capítulo de la fe. Esto es escuchar a Dios, creer en Dios, obedecer a Dios. Eso es. Y eso es lo que también se nos está diciendo, sí, en el versículo número 39 del capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Luego, después del capítulo número 10 viene el capítulo 11, y después del capítulo 11 viene el capítulo 12, y en el versículo 2 nos dice algo que es bastante importante. Puestos los ojos en ¿quién?
Jesús. ¿Por qué razón? Él es el autor y el consumador de la fe. Dios quiere que nosotros andemos por fe. Dios desea que usted ande por fe, que usted crea, que usted entienda, que usted escuche, que usted obedezca. Jesús está trabajando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y claro, a nosotros nos gustaría pensar más bien que Jesús está intercediendo porque, qué sé yo tengo esta necesidad, yo tengo esta otra necesidad y esta otra necesidad. Y quizás sí Jesús esté intercediendo por ello. Pero de ella, si hay algo claro por lo cual Jesús está intercediendo por nosotros, es para que nosotros tengamos acceso al trono de Dios en adoración. ¿Se da usted cuenta? No existe cosa más grande de la vida, chico, que la adoración a Dios. Para nosotros creyentes, miembros de sus iglesias, no hay cosas más grandes. Jesús está trabajando por ello. Pero Jesús quiere que tú creas. Jesús quiere que tú entiendas. Y Jesús quiere que tú obedezcas. Eso es lo que Jesús quiere. Pero nosotros muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No tengo otros planes. No tengo otras ideas en mente. No que sí, yo creo que las cosas pueden hacerse como uno quiera. Y Jesús nos sigue diciendo, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Decía en el capítulo número 2, en el versículo 2, nos habla, puestos los ojos en Jesús, el que es consumador de la fe, el autor dice, ¿sí? El autor y a la vez también el consumador de la fe. Seamos hombres de fe. ¿Es tan importante la fe para nosotros? ¿Es tan importante la fe para Dios? ¿O debería ser tan importante la fe para nosotros como la fe es de importante para Dios? Al punto que mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 10. Aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué cosa? De su santidad. Para que podamos nosotros entrar a ese trono de Dios y podamos ser expuestos a la santidad de Dios solo a través de la fe en Jesús. No existe otra manera. Cuando nosotros, hermanos, entienda usted, si cuando nosotros no entendemos cuán importante los servicios de adoración de una iglesia son, algo está mal. ¿Puede ser que la iglesia esté mal? Podría ser. Pero puede ser que también uno esté mal porque no está entendiendo cuán grande labor Jesús está haciendo con el propósito de que nosotros podamos adorar a su Padre, adorar al Padre Dios. Y solo a través de Él. Y solo a través de Él. Y eso es lo que nos está enseñando. Eso es lo que nos está diciendo. La importancia de la fe en Jesús para la santidad. En los versículos 12 y 13 nos habla de, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto ya lo hemos considerado. En otras palabras, ejercitémonos para la santidad en la fe de Jesús. Ejercitémonos. Porque si no nos ejercitamos en esa fe, y permítame insistir, esa fe es obedecer. Simplemente ello, es obedecer. Si nosotros no nos ejercitamos en esa fe, vamos a ir desviados. Por más que usted diga, no, yo sé lo que hago. ¿Sabemos más que Jesús? ¿Cree usted que nosotros en verdad sabemos más de lo que sabe Jesús respecto a qué es lo correcto y qué es lo mejor para nosotros? Imposible. Pero así actuamos nosotros. Pensamos, yo sé lo que hago. A pesar de que lo que yo hago quizás no se conforme con lo que Jesús dice, pero yo sé lo que hago. Y hermanos, estamos cojeando. Hermanos, estamos con el ala caída. Estamos en algún lugar, pero no delante del trono de Dios como iglesia. Es tan, pero tan en verdad sensible el tema, pero a la vez también tan correcto que
mire usted, en el versículo 18 se habla de no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y todo ello no se podía soportar, era tan terrible y todo eso, ¿sí? Versículo 22, sino que os habéis, como congregación, os habéis acercado al monte de Sión. Estamos hablando del trono de Dios. Es adoración todo esto, ¿sí? Así como el pueblo de Israel, cierto, sí, se acercó al monte de Oreb, sí, en adoración, les fue mal, porque nuestro Dios era un Dios poderoso. Nos está diciendo así también ustedes entiendan, no se están acercando al mismo monte. Por Jesús y a través de Jesús en adoración nos estamos acercando al mismo trono de Dios. Ese es Jesús. Con eso en mente, ahora sí, dediquémonos a estudiar Hebreos capítulo 12, a partir del versículo número 14. Y lo que se menciona en el versículo número 14 como primera palabra, ¿sí?, es seguid la paz con todos. Este es un mandato. Seguid la paz con todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son los todos? Y claro, nosotros vamos a decir los todos son todos. Y yo tendría que decirles, cierto, todos son todos. Pero todos son todos dentro del contexto en lo que se está utilizando todos. Y lo que se está utilizando aquí como contexto es la congregación. La congregación de los santos. La congregación por la cual Jesús está hablando y nos está diciendo, seguid la paz con todos. ¿Significa usted que por lo tanto debe usted salir de acá y pelearse con el mundo entero? No significa ello. Ojalá que también usted tenga paz con el resto, pero lo que estoy diciendo es que a lo que aquí se está refiriendo, basado en el contexto, es la congregación. La idea es tener paz con todos, con hermanos y hermanas en Cristo. Y cierto, nosotros somos una joyita, ¿verdad? Es más, ¿alguna vez usted se ha peleado con usted mismo? No, en serio, ¿alguna vez usted se ha peleado con usted mismo? ¿No? Sé que yo debo ser de otro planeta, porque yo sí. Me he mirado, ¿qué quieres? ¿O qué miras? No, claro que sí, todos a veces estamos, qué sé yo, malhumorados, ¿no? Estamos en algún momento, qué sé yo, simplemente no aguantamos pulgas, ¿sí? Así decimos nosotros en términos muy generales. Hasta con nosotros mismos no estamos tranquilos. Y la Biblia nos enseña y nos dice, hey, cosas no van a ser fáciles en iglesias. Cosas no van a ser fáciles. Hay que aguantarse unos a otros. Y usted dirá, sí, pastor, porque yo tengo que aguantarlo a tal hermana, a tal hermano. Sí, pero también entiende lo siguiente, ¿sí? Ese hermano, esa hermana quizás también te tenga que aguantar a ti, ¿sí? Porque somos nosotros, hermanos, no perfectos. Pero aún así, Jesús nos está diciendo a través de esta su palabra, y repito, es un mandato, ustedes necesitan seguir la paz con todos. ¿Cómo así entonces? ¿Cómo es que seguimos la paz con todos? Porque en Mateo también nos dice, bienaventurados los pacificadores, esto es, los que hacen paz. ¿Qué significa él? ¿Significa aquellos que nunca vamos a tener dificultades o nunca van a tener dificultades con otros? No significa eso. Lo que significa es que si hay dificultades, ¿cómo lo solucionamos? Yo me voy por mi lado y el otro se va por su lado. Eso es lo que por lo general hacemos. Pero repito, no se trata de lo que nosotros pensamos. De lo que se trata es de lo que Jesús enseña. Y si Jesús nos dice, mira, ve, si tu hermano te ofende, anda a él. O a ella. Y aclaren la cosa. Pero nosotros pensamos, no da resultados. ¿Y sabe por qué no da resultados? Porque Jesús no nos ha dicho eso. Y nosotros pensamos que sí da resultados,
porque decimos y el tiempo lo cura todo. Si Jesús entendiese que eso es así, eso nos hubiese dicho. Pero no es así. No es así. Necesitamos nosotros hacer caso de Jesús. Ojalá que no nos estemos peleando unos con otros. Y si por algún motivo nos ofendemos, porque nos ofendemos hasta por diferentes cosas, con intención, sin intención, nos podemos ir a ofender unos con otros. Pastores muchas veces hemos sido acusados me ha ofendido el pastor porque no me ha saludado. Y a veces no podemos saludar a todo el mundo. Estamos, no, qué sé yo, pero y ocurren esas cosas. Pasan esas cosas. Porque también nosotros, algunos somos más sensibles que otros y está bien. Sí. No, el problema no es necesariamente cómo nosotros nos estemos conduciendo. No necesariamente. Puede ser que sí. El problema está en cómo estamos solucionando ello. Jesús sí nos ha dicho, hay que seguir la paz. Y para nosotros muchas veces seguir la paz, ¿qué significa? Mantengo mi distancia. Eso es lo que muchas veces significa. Mantengo mi distancia. Pero no es eso a lo que se está refiriendo acá. Porque recuerde, sí, Jesús está trabajando para que como iglesia podamos juntos adorar a Él. Esa es la idea. Pero nosotros, lamentablemente, sí, por lo general manejamos las cosas más de acuerdo a nuestras propias expectativas y no necesariamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ustedes tienen que ser hombres y mujeres de fe. ¿Qué significa eso? Obedecer. Eso es lo que significa. Pero nosotros salimos con un sinnúmero de cosas, con el propósito de no hacer lo que Jesús nos dice. Cuando la idea es, si nosotros entendemos que estamos en una situación X, tratemos nosotros de manejarla de acuerdo a Jesús. Es lo que nos enseña. Entonces nos está diciendo, hay que seguir ello. Tienen que seguir ello. Hay que seguir eso. Pero no solamente nos dice eso, mire usted lo que nos dice también. Versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad. Y la santidad. ¿Dónde compramos santidad? ¿Dónde? No se compra. Así como cuando usted se expone al sol y el sol se va a manifestar en usted, es solo cuando nosotros nos exponemos a Dios que su santidad se va manifestando en nosotros, se va reflejando en nosotros. Es cuando nos rendimos a Él. Es cuando nos reunimos para adorar. La idea es que nosotros en verdad, cierto, seamos más y más como Él, porque nos estamos exponiendo más a Él. Esa es la idea. Que la idea es que seamos menos como nosotros mismos y seamos más como Él. Menos como nosotros pensamos debemos ser y simplemente seamos más como Él. Esa es la santidad por la cual Jesús también está trabajando y repito, nos está reuniendo así. Con ese propósito. Ojalá que usted entienda, hermano, cierto, cuán especial deben ser los servicios de adoración para Dios, al punto de que Jesús está trabajando para ello. La pregunta es, ¿los servicios de adoración para Dios son tan especiales para usted como lo es para Dios? Yo creo que muchas veces hemos visto los servicios de adoración a Dios como simplemente una reunión más. Simplemente como un momento en que sí nos purificamos para la semana. Cuando la idea es, entienda una vez más, ¿sí? La idea es poder adorar a ese nuestro Dios. Y usted va a echarle la culpa a quien sea, posiblemente. Yo quizás le echo la culpa a quien sea, posiblemente. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Sí, usted, o sea, cada uno de nosotros,
sigamos la paz. ¿Qué hacemos? Si o alguien se ofendió conmigo, que esa persona venga y conversamos. O que si alguien me ofendió a mí, yo voy a esa persona y conversamos. Pero esa es la idea. Nosotros lamentablemente dejamos pasar esto. ¿Y qué cree usted que está pasando por dentro? No nos estamos santificando. Y como no nos estamos santificando, vamos a seguir nosotros tratando de buscar culpables respecto a por qué los servicios no son lo que deberían ser. Y quizás usted y yo somos los más culpables de ello. Dice en el versículo 14, al final, sin la cual nadie verá al Señor. Definitivamente, este versículo no está hablando de salvación, porque estos hermanos ya eran salvos. Estos hermanos van a ver a Jesús sí o sí. Sí o sí. De lo que se está tratando es de que estos hermanos, cuando se congreguen, no van a ver al Señor. Y hemos dicho que solo cuando nos exponemos delante de Él es que Él se va a manifestar y su santidad en nosotros. Si nosotros en este aspecto no nos exponemos delante de Él y vamos a estar buscando, no, que por esto, por esto y por esto y por esto, no vamos a ver al Señor. No lo vamos a ver. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que necesita esta iglesia para que seamos una iglesia que verdaderamente adora a Dios? Y como todos me están mirando a mí, supongo que están acusándome a mí, ¿no? Cambiar de pastor. Por eso. Pero si hay algo que en realidad esta iglesia necesita con el propósito de adorar a Dios, ¿sabe qué cosa es? Jesús en nosotros. No me refiero a salvación, sino Jesús en cuanto a la fe. Me refiero a, Señor, enséñanos a escucharte, enséñanos a obedecerte. Y solo en ello vamos nosotros a hallar esa santidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en ello. No más ni menos. Solo en Jesús. De allí que entiendas, y una vez más, si hay algo que usted y yo, por sobre todas las cosas, necesitamos, siempre va a ser Jesús. Usted puede hacerse muchas preguntas en cuanto a su vida. ¿Qué es lo que más necesito? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué es? Y muchos de nosotros quizás ni mencionemos el nombre de Jesús. ¿Y a quién más necesitamos? Es a Jesús. Y mire, tan importante es nuestra relación con Dios en Jesús a través de la fe en Él, que mire lo que dice aquí en el versículo número 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay que tener cuidado con la palabra, la expresión gracia de Dios. Siempre utilícela dentro del contexto en el que se usa. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros podemos decir, acá está, la salvación de nuevo. No es salvación acá. No es salvación. ¿A qué se refiere entonces? La bendición, creo yo, la gracia de Dios, el favor de Dios para que como iglesia podamos nosotros reunirnos para adorar a Dios. A eso es a lo que quizás se esté refiriendo acá. ¡Qué gracia! ¡Qué bendición! ¡Qué favor el que Dios nos hace, nos brinda! Repito, de poder adorar su santo y bendito y maravilloso nombre. Pero ¿sabe usted qué cosa? Muchas veces nosotros rechazamos eso. Qué triste, que rechazamos muchas veces la gracia misma de Dios. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Mirad bien, y eso sí dice ojito, ¿sí? Eso es lo que dice, mirad bien, dice, no sea que ¿alguno de quién? Nuevamente, sí, de los hermanos en la iglesia, de los creyentes, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Alguien sabe de memoria Romanos 3:23?
por cuanto todos pecaron, están destituidos, fuera, apartados. Esa palabra destituidos es la misma palabra acá, deje de alcanzar. Es la misma palabra. O sea que hay actos de la gracia de Dios en los cuales ciertamente nosotros podemos quedar excluidos. ¿Cuándo? Cuando no recibimos con fe aquello que Dios nos está ofreciendo. La salvación. ¿Cómo es que la salvación se recibe? ¿Es un acto de la gracia de Dios o no es así? ¿A través de qué? De la fe en Jesús. ¿Es un regalo? Amén, es un regalo. No podemos nosotros alcanzar, ¿sí?, esa gracia en razón a nuestras obras. No podemos. Aquí no se está tratando tampoco de que es a través de nuestras obras. No se trata de ello. Se trata de sí, en razón a que eso es lo que Dios está haciendo para mí, entonces yo voy a obedecer con fe lo que Él quiere de mí. Eso es a lo que se refiere. Pero lamentablemente cuando dejamos de lado lo que Jesús nos dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos recibiendo la gracia de Dios en este aspecto. No lo estamos haciendo. Que Dios desea que su maravillosa gracia en verdad sea por nosotros disfrutada. Amén. Quizás más de lo que usted desee. Sí, claro que sí. Fácil. Dios desea que usted disfrute de su gracia más de lo que usted quizás desea esa gracia. Fácil. Porque si nosotros en verdad desearíamos esa gracia tanto como Dios lo desea para nosotros, nosotros no estaríamos siendo infieles a su palabra. Nosotros no estaríamos desechando su palabra, sino más bien estaríamos recibiendo esa su palabra. Sí, Señor, por fe yo acepto, yo reconozco que esto es lo que tú quieres para nosotros. Aquí estoy. Claro que sí. Qué maravilloso es nuestro Dios. Lo dije hace un rato, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Claro que sí. Somos nosotros. Y eso es lo que nos enseña. Decía, mire usted, sí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Frustraciones en una iglesia van a haber? Claro que sí. ¿Dificultades van a haber? Claro que sí. Van a existir. ¿Pero cómo las manejamos? Una vez más, conforme el Señor lo quiere. Porque si nosotros no lo manejamos conforme el Señor lo quiere, mire usted, va a brotar raíz de amargura y nos va a estorbar y por ella muchos van a ser contaminados. O sea, van a dejar de lado lo que el Señor enseña. Porque simplemente nosotros no estamos manejando las cosas a la manera de Dios, sino hasta a nuestra propia manera. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hacemos. Y nos da un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Dice en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Quién fue Esaú? El hermano de Jacob. Gemelos, fue el hermano mayor en realidad. Él fue el que mereció la primogenitura. Pero lamentablemente Esaú no manejó las cosas conforme a Dios, sino conforme a sí mismo o conforme a los demás alrededor de él. Y a él no se le está diciendo necesariamente fornicario en el aspecto sexual. Se le está diciendo fornicario en el aspecto moral y espiritual, porque él fue infiel a lo que estaba siendo designado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros acaso no somos infieles a lo designado por Dios? ¿Cuántas veces acaso nosotros no dejamos de lado lo designado por Dios? Esaú lo hizo. Esaú lo hizo. Por más que usted puede argumentar, sí, pero Dios eligió a Jacob. Ciertamente, yo no estoy argumentando esto. Estoy hablando simplemente de lo que la Biblia enseña respecto a Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Fue infiel.
fue infiel. Y definitivamente que fue infiel. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Dios sabía esto de antemano? Una de las cosas que noto es definitivamente, y no puedo decir que en todo, en cada momento, pero la gracia de Dios siempre está asociada con la fe. ¿Se da usted cuenta de eso? ¿Se da usted cuenta de ello? De forma muy regular está asociada con la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Pablo dijo algo bastante interesante, muy interesante. Usted sabe que Pablo fue elegido también por el favor, por la gracia de Dios. Pero Pablo dijo algo que la verdad que me llamó mucho la atención. Dice, sí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esta palabra fiel tiene que ver con fe. ¿Lo llamó Dios por su gracia? Claro que sí. Claro que sí. Pero ahí también la palabra fe está asociada con gracia. Como que también en este pasaje que estamos viendo nosotros, Esaú no tuvo fe. Para nada, y Dios lo sabía. Dios lo sabía. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se ha dado usted cuenta por cuántas cosas nosotros vendemos nuestra fidelidad a Dios? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? No, en serio. Vendemos nuestra fidelidad a Dios por lo que nosotros queremos. ¿Correcto? Muchas veces por lo que simplemente nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros deseos quieren. Vendemos nuestra fidelidad a Dios por ello. Vendemos nuestra fidelidad a Dios muchas veces hasta por nuestra familia. Claro que sí, lo hacemos. Vendemos nuestra fidelidad a Dios por nuestras amistades. Claro que sí lo hacemos. Vendemos nuestra fidelidad a Dios por esto y 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 por muchas otras cosas más. Lo hacemos. ¿Y qué estamos logrando con ello? Número uno, estamos logrando el que esa gracia a favor de nosotros no esté. Quizás usted logre tener lo que usted quiere. Puede ser que sí. Y muchas veces nosotros confundimos, por eso es que dice al final del versículo número 15, dice, no sean contaminados. O sea, despistados. Muchas veces nosotros pensamos que haciendo lo nuestro es de Dios. Ojalá, siempre y cuando usted esté obedeciendo a Dios. Pero muchas veces caemos en ello. Entienda usted, hermano, ¿sí? Todo aquello que hacemos distinto a lo que Dios nos dice es infidelidad. Así usted diga, pero no lo hago tan seguido. Porque nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Nosotros rápidamente sí tratamos de justificarnos. Ahora, mire usted, versículo 17. Porque ya sabéis, está hablando aquí de Esaú, que aún después, esto es Esaú, después de haber vendido su primogenitura, después de haber sido infiel contra Dios, ¿sí? Dice, deseando heredar la bendición. ¿Qué pasó? Fue desechado. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Déjeme hacerles entender lo siguiente, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Cuando nosotros desechamos la gracia de Dios hoy, eso ya no se va a poder recuperar. Ya no se va a poder recuperar. Usted, no, pero sí, el próximo domingo voy a la iglesia. No, esa gracia ya no se va a poder recuperar. O sea, lo de hoy no se puede recuperar. Lo del domingo es otra cosa. Dicho sea de paso, lo del próximo domingo es otra cosa. Ojalá que haya próximo domingo. Pero lo de hoy no hay. Ya fue. ¿Y se da usted cuenta cuánto nosotros perdemos respecto a esta gracia de Dios para con nosotros? Hay algunos que dicen, y la verdad que no lo sé,
Hay algunos que dicen que hasta respecto a la gracia de Dios para salvación, dicen que Dios convence a la persona, al individuo, una sola vez, para siempre. Y utilizan esto. Porque ¿cuántas veces se le ofreció la gracia a Esaú? Una sola vez. Entonces dice, Dios también ofrece su gracia para salvación una sola vez. Si uno lo rechaza, ya fue. Les dije, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo siguiente. ¿Sí? Que aquí no se está hablando de salvación. De aquí no se está hablando de salvación. Así que no sabría decirle respecto a la salvación. Prefiero creer que sí brinda diferentes oportunidades. Prefiero creer, pero tampoco puedo garantizar ello. Lo que sí sé es esto, que si hay algo que Dios nos está ofreciendo como su gracia hoy, y nosotros hoy la rechazamos, usted no va a poder, ¿sí?, recuperar esa gracia de hoy. Por eso es que en el mismo libro de Hebreos se nos dice, si oyereis hoy su voz. Qué maravilloso es este libro en lo que a mí respecta, ¿sí? Qué maravillosa es esta carta en lo que a mí respecta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque número uno, si endurecemos nuestros corazones, no vamos a alabar a Dios. Número dos, tampoco vamos a recibir de esa gracia. Y número tres, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros endurecemos nuestros corazones? Por lo general se endurecen más. Sí, por lo general se endurecen más. Por eso es que Dios siempre está tratando de ayudarnos. Y si es necesario, hasta de disciplinarnos. Porque nos ama. Es increíble, ¿verdad?, que la disciplina sea parte del amor de Dios. Porque para nosotros la disciplina es parte del odio. Para nosotros la disciplina es parte de la violencia. Para Dios no. Para Dios no. Para Dios la disciplina es parte de su amor. Y hemos hablado de ello, siempre y cuando nosotros manejemos eso llenos del Espíritu de Dios. Entienda, ¿quiere Dios ayudarnos? Claro que sí. ¿Quiere Dios bendecirnos? Claro que sí. ¿Quiere Dios llenarnos de esa su bendita gracia? Amén. El problema nunca va a ser Dios. El problema somos nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir de esa su gracia? Aquí nos dice cómo. Obedezcamos. Obedezcamos. Y que ojalá como iglesia pudiésemos nosotros ser la iglesia por la cual Jesús está trabajando. Una iglesia que no necesariamente seamos risa, ¿sí? Porque a veces pensamos, que mira, ¿cuánta pasa? Risa. No necesariamente. ¿Sí? Si no seamos una iglesia conforme a Él y para Él, en Él. Que obedezcamos y seamos nosotros fieles a su palabra. Y tenga la seguridad de que esa gracia va a ser recibida por nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. La próxima semana, Dios mediante, vamos nosotros a observar la cena del Señor. Qué gracia la de Dios para nosotros. Y qué gracia la de Dios para nosotros. La cena del Señor. Claro que sí. Hermosa es la gracia de Dios para con nosotros. Pero muchos de nosotros quizás estamos, no, me vaya a ir mal. Dios nos había dicho, oye, deja de tomarla si piensas que te va a ir mal. Lo que Dios nos dice es, obedézcame. Obedézcame, pero nosotros ya estamos pensando en nosotros mismos. Y si la tomo mal y me va mal, ya estamos pensando en nosotros mismos. Y ya nos distrajimos, ya nos contaminamos. Y no escuchamos a Dios. Escuchemos a Dios. Claro que sí. Disfrutemos de su gracia. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración. En reverencia, hermanos y hermanas. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por Jesús.
Perdónanos, mi Señor, por nosotros ser como somos, cuando la idea es que seamos más como Jesús, rendidos a ti, a tu palabra, a la obediencia a ello, con el propósito de que tu nombre sea alabado, en verdad tu nombre sea glorificado, y que también nuestras vidas, Señor, sean bendecidas con esa tu maravillosa y bendita gracia. Perdónanos, Señor, una vez más de nuestras faltas y pecados. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Adelante, hermano. Vamos a entonar la primera estrofa del himno número 294. La primera estrofa del himno número 294, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Gracias. Entendamos eso, hermanos. El problema nunca es Dios. Nunca. El problema somos nosotros. Si solamente nosotros nos rindiésemos a Él. Y si solamente nosotros fuésemos personas de fe en Él. ¿Qué significa esto? Que escuchemos. Obedezcamos. Hagamos ello. Nos dirigimos al Señor en oración y nos despedimos también con esta oración. Hermano Les, dirígenos por favor y despídenos. Amén. Gracias. Tomen asiento. Tomen asiento. La mañana de hoy, como podrán darse cuenta, el hermano Miguel Meléndez está con nosotros. ¿Quiénes se han dado cuenta de ello? Levanten la mano. Okay, todos voltearon. El hermano Miguel quiere compartir algo con la iglesia en esta ocasión, en esta mañana. Hemos tratado de que vengan hermanos, hermanas de regreso de sus clases. Tomen asiento, tomen asiento.
necesita ser dirigido. Así que, hermano Miguel, por favor, pasa aquí adelante. Ya están todos, ¿no? Yo estaba dando tiempo a Yanina, que como viene paso lento, Yanina, dije todavía falta, pero ya estás. Hermanos, muy buenos días. Agradecer a Dios, primeramente, por darnos un nuevo día de vida y darnos oportunidades también para poder ser agradecidos. Y el motivo de mi presencia es agradecer a la Iglesia Getsemaní por sus atenciones, sus dedicaciones, su esfuerzo por apoyar esta causa de infortunio, diría yo, de la hermana Margarita. Y bueno, yo quisiera, con toda honestidad, ya lo hice al Señor, agradecerle a Él primeramente y también al hermano pastor que ha estado pendiente ahí, hermano Joel, el día sábado sé que estuvo reemplazándome todo el día, le dije ahí calladito a él que lo haga y él muy obediente lo ha hecho, así que no sé si les ha comentado eso. Pero agradezco al Señor porque la hermana Margarita el día de ayer ha salido de la operación, entiendo bien, y está simplemente ya en proceso de recuperación y eso también me da cierta tranquilidad y alivio para poder realizar mis actividades en la iglesia, en la cual congrego. Les ruego sus oraciones porque lo que viene en adelante también va a ser cambios en casa, roles a cumplir, a realizar, y en ese sentido les agradezco también en sus oraciones. Me gustaría, si hay la oportunidad, pastor, poder elevarle una canción al Señor y de esa manera agradecido al Señor aún en circunstancias difíciles, que nos pueda corresponder a cada uno de nosotros. De mi parte y de parte de mi familia, en lo que podamos en algún momento de la vida, porque somos pasajeros en esta vida, necesiten de nosotros, yo siempre estaré dispuesto. Yo a todos ustedes los quiero mucho, los aprecio mucho, así que en ese sentido, el que estemos en diferentes hermandades sirviendo, no significa que no estamos sirviendo al mismo Señor. Así que somos hermanos en Cristo y ahí nosotros también estamos con ese deseo de, en lo que se pueda participar en algún momento de la vida, ahí estamos. Me gustaría entonar esta alabanza que aún en las tribulaciones y aún en las dificultades, nuestros corazones siempre deben estar alegres para el Señor. Y eso es lo que voy a tratar de entonar. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino
hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Gracias, hermanos, que el Señor siga bendiciendo a la iglesia Getsemaní y que sigamos en esa unión en Cristo, porque Él es el que al final nos une, la hermandad en Cristo. Gracias, gracias, pastor. Cuando conversamos con el hermano y su deseo de agradecer a la iglesia, le dije, por si acaso, nada más, la hermana Margarita también ha mencionado que quiere venir a agradecer. Si desean hacerlo juntos, no hay problema, cuando ella obviamente esté lista. Y básicamente lo que el hermano me dijo, no, cada quien baila con su pañuelo. ¿No? Pero lo que vamos a decirle a la hermana es que, a la hermana Margarita, es que el hermano cantó. ¿Cuántas estrofas? Que esto es la muerte, al toque contando, ¿sí? Pero más que las 4, también con el ja, 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 ahí está, ¿no? Quizás la hermana también quiera cantar y todo ello. Nuestros mejores deseos, hermanos, sabemos que la situación no es fácil, sencilla.